Pensaba que el gigante era carnívoro y que se lo comería, pero no así. Jason Thorne llevaba 3 días sin comer. Sentía la garganta reseca como papel de lija y los despiadados gemelos de este planeta maldito golpeaban sus hombros desnudos con furia implacable. El accidente lo había dejado solo con unos pantalones beige desgarrados, algunas correas de su arnés de vuelo y algo de equipo inútil esparcido por el paisaje desértico. Agua, graznó, tropezando hacia adelante a través del mar infinito de las dunas de Rus. Su espesa barba oscura, generalmente bien cuidada, ahora estaba salvaje y enmarañada de arena. El terco que llevaba dentro se negaba a rendirse, incluso cuando sus músculos clamaban por alivio. La baliza de emergencia de su nave accidentada había estado transmitiendo durante semanas, pero en este remoto sector del espacio, las posibilidades de rescate eran casi tan buenas como encontrar una heladería en este infierno. Su nave, la estrella de la suerte, qué nombre más ridículo, yacía hecha pedazos en algún lugar detrás de él, esparcida a lo largo de 50 kilómetros. De desierto después de que esa maldita llamarada solar hubiera frito sus sistemas de navegación. El horizonte se tambaleó como un espejismo y Jason ya no podía distinguir si lo que veía era real o solo otra alucinación. Sus piernas finalmente cedieron y se desplomó de bruces en la arena mientras la conciencia comenzaba a desvanecerse. Creyó oír pasos pesados que hicieron vibrar el suelo bajo su mejilla. Solo otra alucinación, murmuró. Sus ojos se cerraron lentamente, y cuando los abrió de nuevo, Jason se encontró mirando hacia arriba a algo que su cerebro inicialmente se negó a procesar. Un rostro hermoso pero decididamente alienígena que lo miraba. Piel verde como jade pulido se extendía sobre pómulos altos. Largo cabello verde oscuro caía en cascada como una cascada de seda esmeralda. Pero lo que realmente llamó su atención fue el tamaño de su observadora. Debía medir al menos 12 toneladas de altura. La mujer gigante vestía lo que parecía una armadura metálica que dejaba poco a la imaginación, más parecida a lencería exótica que a una protección práctica. En su mano sostenía una lanza que podría haberlo atravesado como un kebab. «A mí», susurró Jason con la garganta reseca, apenas logrando articular las palabras. «Estoy a punto de ser la cena de un alienígena». La giganta ladeó la cabeza, estudiándolo con curiosos ojos dorados. Sus labios se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa o una mueca depredadora. Jason no pudo distinguirlo y estaba demasiado exhausto para preocuparse. Ella extendió una mano enorme y sintió que lo levantaban con la misma facilidad que a un juguete. «Si vas a comerme, al menos graznó, al menos hazlo rápido». Lo último que vio antes de desmayarse de nuevo fue su expresión divertida y lo que sin duda parecían dientes afilados, brillando a la luz del sol. Cuando recuperó la conciencia, lo primero que Jason notó fue el sonido de chapoteos. Sus ojos se abrieron de golpe y se ensancharon hasta alcanzar el tamaño de platos. La gigante alienígena estaba bañándose en lo que parecía ser una piscina natural, completamente desnuda. Su piel verde brillaba con gotas de agua que capturaban la luz como diamantes. Ella notó su mirada y se giró, ofreciéndole una vista sin obstáculos que cortocircuitó lo que quedaba de su cerebro deshidratado. Sus miradas se cruzaron y Jason hizo lo único sensato que se le ocurrió: se desmayó de nuevo. La tercera vez que recuperó la conciencia, se encontró en una cueva que, de alguna manera, era a la vez primitiva y sofisticada. Unas formaciones cristalinas proporcionaban luz natural, bañando todo con un suave brillo etéreo. Estaba tumbado sobre algo sorprendentemente cómodo, una especie de cama hecha de materiales que no pudo identificar. «Estás despierto otra vez, pequeño», dijo una voz melodiosa en un inglés perfecto, sobresaltándolo. «Empezaba a preocuparme por tus desmayos». Jason se giró y vio a la gigantesca mujer alienígena observándolo con evidente diversión. Llevaba lo que parecía ser una versión más informal de su armadura, aún reveladora, pero de alguna manera más relajada.
Se sentó con las piernas cruzadas cerca de él, acercándose a su altura, aunque seguía siendo mucho más alta que él. «¿Hablas inglés?», logró decir, con la voz más fuerte gracias a lo que supuso que había sido atención médica mientras estaba inconsciente. Ella rió, un sonido como campanillas de viento en una brisa de verano. «Mi gente es excelente en lingüística. Hemos estado estudiando la Tierra durante décadas. Soy Niara. Por cierto, y tú eres Jason Thorne según el registro de tu nave. Encontraste mi nave, lo que quedaba de ella». Extendió la mano hacia algo y le entregó un recipiente con agua. «Bebe despacio, todavía te estás recuperando». Mientras Jason bebía el agua con gratitud, notó que el viento afuera había arreciado considerablemente. Partículas de arena silbaban junto a la entrada de la cueva, que estaba parcialmente cubierta por una especie de campo de energía. «Se acerca una tormenta de arena», explicó Yara, siguiendo su mirada. «Estaremos atrapados aquí al menos un día, tal vez más. Menos mal que te encontré cuando...». Sobre eso, Jason dejó el recipiente de agua. «Pensé que ibas a... comerme». La risa de Yara llenó la cueva de nuevo. Sus ojos dorados brillaban de alegría. «Oh, cosita preciosa, nosotros, los valorianos, somos herbívoros, en realidad». Aunque se inclinó más cerca, su voz se convirtió en un ronroneo sensual. «No me importaría darte un mordisco de otras maneras». Jason se atragantó con el aire, su rostro enrojecido. La forma en que ella lo miraba aceleró su corazón y lo hizo divagar por lugares donde probablemente no debería, considerando que ella podría partirlo como una ramita si quisiera. Él respondió con elocuencia. «Relájate, pequeño humano», bromeó ella. «No voy a abalanzarme sobre ti mientras te recuperas. Además, la tormenta está empeorando. Deberíamos concentrarnos en mantenernos calientes». Como si fuera Q, la temperatura en la cueva bajó notablemente a medida que la tormenta se intensificaba. Afuera, el campo de energía en la entrada parpadeaba con cada impacto de las partículas de arena, creando un espectáculo de luces de otro mundo. «Aquí», dijo Nara, acercándose y envolviéndolo con lo que parecía una manta suave como la seda. «Tu especie es tan susceptible a los cambios de temperatura, es adorable». «¿En serio? Todos podemos ser amazonas de 3.6 metros de altura», replicó Jason, recuperando su voz y algo de su habitual arrogancia. «Algunos de nosotros tenemos que ser de tamaño pequeño». Eso se lo ganó. Otra risa musical. «Oh, me caes bien», dijo Jason Thorne. «Tienes espíritu». Se sentó a su lado, irradiando calidez con su presencia. «Dime, ¿qué trae a un humano tan lejos de tu territorio habitual?». Jason le explicó sobre su misión de carga que había salido mal, la llamarada solar que había frito sus sistemas y el aterrizaje forzoso. Mientras hablaba, se dio cuenta de que se relajaba a pesar de la diferencia de tamaño y lo extraño de la situación. Nara era una oyente atenta, haciendo preguntas inteligentes y compartiendo su propio conocimiento de los fenómenos espaciales. «¿Así que eres una cazadora?», preguntó finalmente, señalando su armadura y la lanza que descansaba contra la pared de la cueva. «Entre otras cosas», respondió misteriosamente. Mi gente cree en vivir en armonía con nuestro entorno, tomando solo lo que necesitamos, pero últimamente». Su voz se apagó, con expresión preocupada. «¿Qué sucede últimamente?». «Las cosas han estado cambiando. Otras especies están invadiendo nuestro territorio, destruyendo hábitats, alterando el orden natural. En parte por eso estaba aquí cuando te encontré, vigilando las fronteras». La tormenta exterior se intensificó y Nara, instintivamente, se acercó a él. A pesar de la diferencia de tamaño, había algo increíblemente femenino en ella. «¿Y, con gracia en sus movimientos?», preguntó con frío, notando su leve temblor. «Un poco», admitió él. «Planetas desérticos, calientes como el infierno durante el día, helados por la noche. Deberíamos compartir el calor corporal,
sugirió ella con un tono práctico, pero con un trasfondo de algo más. Es lo sensato. Jason la miró, intentando descifrar su expresión. ¿Eso es lo que les dices a todos los pilotos accidentados? Solo al guapo, respondió ella con un guiño. Aunque en realidad eres el primero. La mayoría de las naves saben que es mejor no entrar en el espacio valoriano. ¡Qué suerte tengo!, murmuró él mientras ella se acomodaba cuidadosamente detrás de él, su figura mucho más grande creando un capullo protector de calor. En efecto, ella susurró cerca de su oído, provocándole escalofríos que no tenían nada que ver con el frío. ¡Qué suerte! Hablaron durante toda la noche mientras la tormenta rugía afuera, compartiendo historias de sus mundos y culturas. Jason aprendió que la sociedad valoriana valoraba la fuerza y la destreza en la caza, pero también el arte, la música y la búsqueda intelectual. Nara, a su vez, estaba fascinada por la resiliencia y la adaptabilidad humanas. Tu especie es tan joven, reflexionó distraídamente, con un mechón de su cabello, y sin embargo te has extendido tanto. Por la galaxia, es notable que seamos demasiado tercos para quedarnos en un solo lugar, respondió Jason, luchando por mantener la voz firme mientras los dedos de ella rozaban su cuello. Además, somos curiosos, siempre, queriendo ver qué hay más allá del próximo horizonte. Curioso, en efecto, ronroneó ella, mientras su mano libre trazaba patrones en su brazo. Encuentro esa cualidad bastante atractiva. El aire entre ellos se cargó de algo que trascendía sus diferencias físicas. Jason se giró, ligeramente, encontrándose con su mirada dorada. Nara, sí, pequeño humano, ¿me estás seduciendo? Su sonrisa era depredadora, pero de una manera que aceleró su pulso en lugar de activar sus instintos de supervivencia. Depende. ¿Está funcionando? Mientras la tormenta de arena se intensificaba fuera de su refugio, la temperatura de la cueva continuaba descendiendo precipitadamente. Las formaciones cristalinas que habían estado proporcionando luz comenzaron a palpitar con un brillo azul etéreo, respondiendo a la perturbación electromagnética. En la atmósfera, las tormentas afectan a las formaciones minerales, explicó Niara con la voz ligeramente tensa. También está interfiriendo con la termorregulación corporal de los valorianos. Normalmente mantiene una homeostasis perfecta, pero estos pulsos electromagnéticos hizo que su piel verde se estremeciera, adquiriendo un tono ligeramente más oscuro. Jason notó su incomodidad de inmediato. ¿Estás bien? Lo estaré, logró esbozar una sonrisa, aunque le castañeteaban los dientes, pero puede que tenga que recurrir a métodos más primitivos para mantenerme caliente. Las implicaciones de sus palabras flotaban en el aire entre ellos. Jason se encontró estudiando sus rasgos, la elegante curva de su cuello, la forma en que su cabello esmeralda caía en cascada sobre sus hombros. El sutil movimiento de su armadura metálica al respirar, a pesar de la diferencia de tamaño. Había algo indudablemente seductor en ella, ¿sabes? Dijo, reuniendo valor antes. Mencionaste que elegiste este puesto remoto. ¿Por qué alguien como tú querría estar aquí sola? Los ojos dorados de Nara se encontraron con los suyos, llenos de una mezcla de vulnerabilidad e interés. Alguien como yo, hermosa, inteligente, capaz de aplastar rocas con tus propias manos, lo cual, sorprendentemente, me resulta increíblemente atractivo. Su risa resonó en la cueva, pero había una nota de melancolía en ella. Mi gente tiene expectativas muy específicas sobre el apareamiento. ¿Y las parejas? Se espera que las hembras de mi especie elijan pareja basándose en alianzas políticas y compatibilidad genética. Pero yo, hizo una pausa, pasando un dedo por la mandíbula de Jason. Siempre me he sentido atraída por lo impredecible. ¿Eso es lo que soy? Impredecible. Eres imposible, susurró, inclinándose más cerca. Lógicamente, no deberíamos funcionar.
la diferencia de tamaño por sí sola debería hacer esto. Impensable. Y sin embargo, Jason sintió que su corazón se aceleraba mientras su rostro se acercaba al suyo. Y sin embargo, me encuentro fascinado por tu espíritu, tu resiliencia, la forma en que me miraste cuando pensaste que iba a comerte, pero aún así mantuviste tu dignidad. La forma en que me miras ahora. La interferencia electromagnética de la tormenta se intensificó, haciendo que las formaciones cristalinas pulsaran con mayor fuerza. El temblor de Nara aumentó e instintivamente Jason se acercó a ella. Deberíamos hacer algo con ese problema de regulación de temperatura que tienes, sugirió con voz ronca. ¿Te ofreces a calentarme, pequeña humana? Su tono era juguetón, pero sus ojos reflejaban un hambre más profunda. Te ofrezco lo que quieras, Nara. Aunque debo advertirte, se sabe que los hombres humanos generan un calor significativo. Rió de nuevo, pero esta vez fue un sonido bajo y sensual que aceleró su pulso. ¿En serio? Quizás deberíamos investigar este fenómeno con fines científicos. Por supuesto, accedió Jason, extendiendo la mano para acariciar la curva de su rostro. Puramente científico. Lo que siguió fue una danza de descubrimiento mientras exploraban las posibilidades y los desafíos de su singular situación. Su diferencia de tamaño requería creatividad y paciencia, pero descubrieron que la pasión no conocía límites físicos. La tormenta exterior igualaba su intensidad, su energía salvaje. Reflejándose en los cristales pulsantes que iluminaban su íntima exploración, horas más tarde, mientras yacían entrelazados en la cómoda ropa de cama, Nara trazó figuras en el pecho de Jason. «Sabes», reflexionó, «en todos mis años estudiando a los humanos, nunca imaginé esto. Que terminarías con una pareja de tamaño pequeño, que yo encontraría a alguien que pudiera hacerme sentir poderosa y vulnerable al mismo tiempo. Mi gente valora la fuerza por encima de todo, pero también hay fuerza y dulzura. Me has enseñado eso». Jason la atrajo hacia sí, maravillado de lo natural que se sentía ahora. «Y me has enseñado que a veces las cosas más aterradoras de la vida resultan ser las más hermosas». La tormenta seguía rugiendo afuera, pero ninguno de los dos. Ya lo notaba, estaban demasiado absortos en su propio mundo, compartiendo historias, risas y momentos tiernos mientras la noche avanzaba. Nara le contó sobre su infancia entre las imponentes ciudades de su pueblo, mientras Jason compartía relatos de sus aventuras por la galaxia. «Mi madre se escandalizaría», Nara rió entre dientes, pasando los dedos por su barba. «Ha estado tratando de encontrarle un marido adecuado. No creo que una coincidencia de años. La piloto humana estrellada fuera lo que tenía en mente. Siempre podríamos invitarla a cenar», sugirió Jason con una sonrisa. «Prometo tener mis mejores modales en la mesa. Quizás más tarde. Ahora mismo no estoy lista para compartirte con nadie». Su tono posesivo le provocó un agradable escalofrío mientras la noche avanzaba. Su conexión se profundizó más allá de lo físico. Descubrieron un sentido del humor compartido, una apreciación mutua por las ironías de la vida y una visión complementaria del universo. Lo que había comenzado como un rescate improbable estaba floreciendo en algo que ninguno de los dos esperaba encontrar en este remoto rincón del espacio. El amanecer irrumpió sobre el mundo desértico. La tormenta finalmente amainó para revelar dos soles gemelos pintando el cielo en tonos ámbar y rosa. Jason despertó y se encontró aún envuelto en el abrazo protector de Nara. Su piel de jade brillaba con la luz de la mañana que se filtraba por la entrada de la cueva. «Buenos días, pequeño guerrero», murmuró ella, dándole un beso en la frente. «Duerme bien». «Mejor que yo en años», respondió él con sinceridad, estirándose con cuidado dentro de su suave abrazo. «Aunque creo que podríamos habernos roto tu equipo de monitoreo». De hecho, varios de los sofisticados dispositivos que habían sido montados en las paredes de la cueva ahora estaban esparcidos por el suelo.
víctimas de su apasionada noche. Nara simplemente rió entre dientes. Sus ojos dorados brillaban con una travesura que valió la pena. Declaró, pasando los dedos por su cabello revuelto, aunque probablemente deberíamos evaluar los daños tanto al equipo como a otras cosas. Hizo una pausa sonriendo. Jason sintió que se le enrojecía la cara, recordando sus soluciones creativas a su diferencia de tamaño. Me sorprende su. La vida tiene una forma de sorprendernos, pensó Niara distraídamente, pasando los dedos por el cabello de Jason mientras él se sentaba a su lado. El gesto, a la vez protector y posesivo, no pasó desapercibido para Thoren. De hecho, el comandante se inclinó hacia adelante, con sus ojos dorados brillando. Sabes que tu madre y yo servimos juntos en la gran expansión. Ella era tan poco convencional como tú. Esto captó la atención de Nara. ¿Sabías que mi madre la conocía? La ayudé a escapar de su propio matrimonio arreglado. Rió entre dientes al ver sus expresiones de sorpresa. Oh, sí, es toda una historia. Tu abuela había arreglado que se casara con el hijo de un general prominente. Tu madre tenía otras ideas, específicamente sobre cierto diplomático del sistema Sente. Mi padre, susurró Nara. Pero yo creía que era un respetado guerrero valoriano. Thoren negó con la cabeza y los registros oficiales fueron alterados para evitar el escándalo. Tu padre era guerrero, pero no valoriano, era medio centuriano, lo que explica tu estatura ligeramente menor en comparación con la mayoría de las mujeres valorianas. Jason observó cómo Nara procesaba esta información. Al tensarse ligeramente, dijo, ¿estás diciendo qué? Estoy diciendo que las relaciones entre especies, aunque raras, no son inéditas en tu familia. La expresión de Thoren se tornó seria. Sin embargo, hay algo más que debemos discutir. Los escáneres médicos de mi nave detectaron lecturas inusuales cuando. Nara se puso tensa. ¿Qué tipo de lecturas? ¿De esas que sugieren que? Hizo una pausa significativa. Ambos, Jason. Sintió que el corazón le daba un vuelco cuando la mano de Nara se movió inconscientemente hacia su abdomen. Habían estado tan absortos en su pasión, tan concentrados en superar sus diferencias físicas, que no habían considerado. ¿Es posible?, preguntó Jason, mirando entre Thoren y Nara. Tu adaptabilidad genética y la flexibilidad natural de nuestra especie me ayudan, reflexionó Thoren. No solo es posible, está confirmado. Felicidades, van a ser padres. El silencio que siguió fue roto por la risa melodiosa de Nara. Bueno, mi pequeño guerrero, parece que eres más potente de lo que cualquiera de nosotros. Anticipó Jason. Sintió una mezcla de terror y acción. Pero, ¿a qué me refiero con la diferencia de tamaño? Las hembras valorianas pueden controlar el tamaño inicial de su descendencia, explicó Torian, disfrutando de sus reacciones. Es una adaptación evolutiva de nuestro antiguo pasado. La verdadera pregunta es qué rasgos heredará el niño de ambos padres. El consejo sufrirá un aneurisma colectivo, dijo Nara con evidente deleite. Tal vez Torian asintió, pero no pueden ignorar las implicaciones. Un híbrido humano valoriano exitoso podría perjudicar a nuestra especie de maneras que nunca imaginamos. Y dadas las crecientes tensiones entre nuestros pueblos y otros sectores, ¿quieres que seamos diplomáticos?, preguntó Jason incrédulo. Quiero que sean exactamente lo que son. La prueba viviente de que nuestra especie no solo puede coexistir, sino crear algo nuevo juntos. Torian se irguió, haciendo que la cueva pareciera más pequeña. Estoy dispuesto a apoyar su unión oficialmente y usar mi influencia con el Consejo, pero tendrán que regresar con nosotros a la capital. Jason y Jason intercambiaron miradas. Habían construido su pequeño mundo en el desierto, pero ahora la realidad se imponía, trayendo consigo desafíos y oportunidades antes de que decidieran. Torian añadió con una sonrisa pícara, debería saber que la capital cuenta con excelentes instalaciones médicas,
alojamientos mucho más cómodos, hizo una pausa para crear expectación. Camas. Especialmente diseñadas para parejas de diferentes tamaños. Nara soltó una carcajada mientras Jason sentía que se le enrojecía la cara. ¿Le has dado algo de reflexión?, observó ella. Digamos que siempre he creído en estar preparado. Torian se dirigió hacia la entrada de la cueva y luego se volvió. Y Niara, tu madre estará encantada. Ha estado esperando que encontraras a alguien que pudiera igualar tu espíritu, sin importar su especie o tamaño. Después de que se marchó, Jason se volvió hacia Niara. Así que vamos a tener un bebé, al parecer. Ella lo levantó hasta ponerlo a la altura de sus ojos. Su expresión era suave. ¿Tienes miedo? Aterrorizado, admitió él, pero también increíblemente feliz. Aunque tengo que preguntar, ¿qué tan grande va a ser este bebé? ¿Te preocupa ser un padre de tamaño pequeño?, bromeó ella, atrayéndolo hacia sí. No te preocupes, nuestro hijo será perfecto, igual que su padre. Su increíblemente alta y hermosa madre también podría tener algo que ver con eso, murmuró, perdiéndose en su mirada dorada. Pasaron la siguiente hora en una tierna exploración. Reafirmando su conexión con caricias suaves y apasionadas, recibieron con fervor la noticia de su inminente paternidad, añadiendo una nueva dimensión a su intimidad. El futuro les deparaba innumerables desafíos, pero en ese momento solo existía su amor y el milagro que habían creado juntos. El orgullo Torian demostró ser una maravilla de la ingeniería valoriana. Su interior se adaptaba para dar cabida tanto a los enormes valorianos como a sus huéspedes más pequeños. Jason quedó fascinado por la fusión de tecnología orgánica y mecánica de la nave, en particular por la suite que le habían asignado a él y a Niara. La cama se ajustaba para ofrecer la máxima comodidad a ambos. Comandante Torian X. ¿No dirías que Nara gimió, llevándose una mano al vientre? Parecía que eran náuseas matutinas. No le importaban las llegadas dramáticas. El embarazo progresaba más rápido que una gestación valoriana normal, otro aspecto único de su unión interespecífica. ¿Estás bien?, preguntó Jason con preocupación. Incluso en su momento de mayor debilidad, seguía siendo físicamente más fuerte que él, pero verla incómoda despertó su instinto protector. Solo es tu hijo haciendo notar su presencia, logró sonreír. Parece que han heredado tu tendencia a hacer entradas dramáticas. El aterrizaje fue tranquilo, pero el verdadero desafío comenzó al desembarcar. Una delegación de miembros del consejo los esperaba, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la desaprobación apenas disimulada. Detrás de ellos, los asistentes al festival, con elaborados disfraces, se detuvieron a observar a la inusual pareja. La guardiana Yara, la consejera principal, dio un paso al frente. Sus elaboradas túnicas lo delataban como alguien importante. Bienvenido a casa, y este debe ser tu compañero, Niara, corrigió con firmeza, levantando a Jason para que se pusiera de pie sobre una plataforma elevada que lo acercó a la altura de los ojos de la delegación. Jason Thorne, mi compañero elegido y padre de mi hijo. Los susurros que estallaron ante este anuncio fueron interrumpidos por la voz autoritaria del comandante Thoren. El consejo médico ha sido notificado. Los esperan a ambos para exámenes y documentación de esta unión sin precedentes. Sin precedentes, en efecto. El consejero principal, que se presentó como el alto anciano Ratton, murmuró, aunque quizás deberíamos llevar a cabo estos procedimientos después del festival, le daría a su humano tiempo para aclimatarse. Jason reconoció la apertura diplomática. En realidad, alto anciano. Sería un honor participar en el Festival de la Unión. ¿Qué mejor manera de comprender la cultura valoriana que abrazar sus celebraciones? Esto le valió murmullos de aprobación de la multitud que se había reunido. La orgullosa sonrisa de Nara le aceleró el corazón, aunque notó que ella aún luchaba contra las náuseas. El examen médico fue lo primero. Se realizó.
en una instalación que parecía más un spa de lujo que un hospital. La médica jefe, una valoriana llamada Salara, abordó su caso con un entusiasmo fascinante. La compatibilidad genética es notable, anunció, estudiando visualizaciones holográficas de su ADN combinado. El niño parece estar desarrollándose normalmente, aunque a un ritmo acelerado. Han heredado lo mejor de ambas especies, la fuerza y adaptabilidad valorianas combinadas con la resistencia y flexibilidad cognitiva humanas, y la diferencia de tamaño. Jason formuló la pregunta que lo inquietaba. La habilidad natural de tu compañera para controlar el tamaño de la descendencia significa que el niño nacerá con un tamaño manejable, les aseguró Salara. Aunque puede que experimenten estirones de crecimiento durante la adolescencia, les complacerá saber que han heredado el control de tu M sobre sus propias dimensiones físicas, bastante útil para un híbrido. Tras la autorización médica, se llevó a cabo una entrevista formal con el consejo en una cámara que, de alguna manera, lograba acomodar cómodamente tanto las escalas valorianas como las humanas. Jason notó que Niara luchaba contra otra oleada de náuseas y le apretó la mano en señal de apoyo. Cuéntanos, comenzó el anciano Ratton. ¿Cómo surgió exactamente esta unión? Jason no pudo resistirse. Bueno, iba a comerme, pero no como temía. El silencio atónito que siguió fue roto por la risa melodiosa de Nara, y sorprendentemente, por la profunda carcajada del comandante Thoren. Varios miembros jóvenes del consejo intentaron ocultar su diversión, mientras que los ancianos miraban escandalizados. ¿Qué quiere decir mi compañera? Niar interrumpió, aún sonriendo. Nuestro encuentro fue inesperado, pero predestinado. Apareció de repente en mi mundo y encontré no solo a un superviviente, sino a una compañera que me complementa en espíritu, sino en tamaño, y en los aspectos físicos de vuestra relación. Otro miembro del consejo preguntó con delicadeza, «¿No es asunto vuestro?» Nara respondió dulcemente, pero con un tono de voz sombrío. Aunque debo decir que la adaptabilidad humana es realmente notable. Jason reprimió un rubor mientras varios miembros del consejo tosían incómodos. El comandante Torian parecía estar pasando celo en grande. El interrogatorio continuó, pero fue interrumpido por la procesión del festival que pasaba por fuera. Los sonidos de la música y las risas se filtraban por las ventanas de la cámara, y Jason notó que el color de Nara mejoraba a medida que las náuseas desaparecían. Quizás, sugirió el anciano Reine, deberíamos continuar esto después de que ambos participen en los rituales del festival. Después de todo, es una celebración de las uniones. Excelente idea, asintió rápidamente el comandante Thoran. Los acompañaré a sus aposentos para que se preparen. Al salir de la cámara, Nara atrajo a Jason hacia un rincón y lo besó apasionadamente. Estuviste magnífico, dijo ella. Ronroneó, aunque pensé que la anciana Kira iba a desmayarse cuando hiciste ese comentario sobre comer. Bueno, técnicamente es cierto, sonrió, pasando sus dedos por su cabello esmeralda. Terminaste consumiéndome, solo que de una manera mucho más placentera. Su momento de juego fue interrumpido por el comandante Torian, quien se aclaró la garganta. Si pudieran posponer la demostración. De vuestra compatibilidad hay un festival esperándoos y Niara, tu madre, acaba de llegar. Está muy ansiosa por conocer al humano que logró convertir a su rebelde hija en una mujer honesta. La ceremonia culminante del Festival de la Unión transformó la plaza central de la capital en un espectáculo impresionante. Flores bioluminiscentes caían en cascada desde plataformas flotantes mientras estructuras cristalinas amplificaban la música etérea que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Jason se encontraba sobre una plataforma especialmente diseñada que lo elevaba a la altura adecuada. Vestido con una impresionante combinación de armadura ceremonial valoriana modificada a su tamaño y vestimenta formal humana tradicional. A su lado, Niara resplandecía con una armadura que de alguna manera lograba ser a la vez guerrera y sensual.
Su cabello esmeralda estaba adornado con cristales vivientes que palpitaban al ritmo de su corazón. Nerviosa, susurró al notar su leve inquietud. Declarar mi amor por ti frente a toda tu civilización. Él le sonrió, aterrorizado pero de una manera agradable. El comandante Torian se acercó a ellos acompañado por la madre de Niara, Liara, una mujer deslumbrante. La mujer valoriana que había cautivado inmediatamente a Jason. Con su ingenio y aceptación incondicional de su relación, el Consejo ha acordado permitirles participar en el antiguo ritual de unión, anunció Torian, aunque todavía están discutiendo sobre el protocolo. Se necesitan ajustes para su situación particular. Que discutan. Lara hizo un gesto de desdén con la mano. El amor no sigue protocolos. Además, le guiñó un ojo a Jason. Algunos preferimos a nuestras parejas de tamaño pequeño. La ceremonia comenzó mientras los soles gemelos se ponían, bañando la plaza con una luz dorada. Miles de valorianos se reunieron para presenciar lo que se convertiría en un momento histórico para su civilización. El anciano Ron se plantó ante la multitud reunida. Su expresión se había suavizado considerablemente desde su primer encuentro. Hoy, su voz resonó por la plaza. Hemos presenciado no solo la unión de corazones, sino un puente entre mundos. ¿Cuándo? La guardiana Niara fue exiliada a ese lejano puesto de avanzada. Pensamos que estábamos castigando su rebeldía. En cambio, le dimos la libertad de encontrar un amor que desafía todo lo que creíamos saber sobre la compatibilidad. Jason sintió que la mano de Nara se apretaba alrededor de la suya mientras el anciano continuaba. Este humano, Jason. Sourn se estrelló contra nuestro mundo esperando la muerte. En cambio, encontró vida, amor y logró crear algo que nuestros científicos creían imposible. Una verdadera fusión de nuestras especies. El anciano señaló la cintura ligeramente redondeada de Nara. Su hijo será el primero de su especie, demostrando que el amor realmente no conoce límites, ni de tamaño, ni de especie, ni de expectativas sociales. La ceremonia tradicional adquirió un nuevo significado al adaptarla a su singular unión. En lugar del habitual desafío de los guerreros, demostraron su compatibilidad a través de una danza que combinaba la gracia valoriana con la agilidad humana. La habilidad natural de Nara para ajustar su tamaño entró en juego, creando momentos de perfecta sincronización que arrancaron elogios de la multitud. Cuando llegó el momento de sus votos, Jason habló primero, con voz clara y fuerte a pesar de su corazón acelerado. Me estrellé contra tu mundo, pensando que iba a ser devorado por un depredador alienígena gigante. Comenzó, provocando risas entre el público. En cambio, encontré a una mujer que devoró mi corazón de maneras que jamás imaginé posibles. Me has demostrado que al amor no le importan las diferencias físicas, solo le importa la conexión entre almas. Eres mi cazadora, mi protectora, mi igual y pronto la madre de nuestro hijo. Me entrego a ti, todo mi ser, para siempre. Los ojos dorados de Nara brillaron con emoción mientras respondía, mi pequeño guerrero, que demostraste ser más grande que cualquier gigante. Irrumpiste en mi mundo y destrozaste todas mis ideas preconcebidas sobre el amor, sobre los humanos, sobre lo que es posible cuando dos corazones laten como uno solo. Llenaste mi soledad de risas, mi exilio de propósito y mi futuro de esperanza. Me entrego a ti, todo mi ser, para siempre. La ceremonia concluyó con una bendición tradicional valoriana, modificada para incluir elementos de rituales nupciales humanos, mientras sellaban su unión con un beso que requirió cierta creatividad en su colocación. Los cristales de la plaza palpitaban con colores del arco iris, respondiendo a la pura emoción del momento. Más tarde, en sus aposentos privados, celebraron su unión. A su manera íntima. Jason se maravilló de lo lejos que habían llegado desde aquel primer encuentro en el desierto. «¿Sabes?», murmuró, trazando figuras en su piel de jade.
Nunca te agradecí como es debido que no me comieras aquel día. Oh, pero sí que lo hice. Comerte. Ronroneó, atrayéndolo hacia sí, pero no de la forma que temías, y planeo. Seguir devorándote por el resto de nuestras vidas. Lo prometo, lo prometo. 6 meses después. Jason caminaba de un lado a otro fuera de la cámara médica, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El comandante Torian le puso una mano tranquilizadora en el hombro, que casi lo derribó a pesar de la delicadeza del gesto. Tranquilo, hermanito. Torian rió entre dientes. Las mujeres Valorian están hechas para esto. Un grito desde el interior de la cámara hizo que ambos hombres se quedaran paralizados. No era un grito de dolor, sino el primer. Con la llegada de una nueva vida al universo, las puertas se abrieron y Jason entró corriendo. Encontró a Nara recostada en un sofá de parto, con su cabello esmeralda aún húmedo por el esfuerzo, pero sus ojos dorados brillaban de alegría. En sus brazos yacía un milagro, su hija. Era más pequeña que un bebé valoriano, pero más grande que uno humano. Su piel, de un jade pálido, parecía cambiar con la luz. Al abrir los ojos, estos eran de un marrón oscuro, salpicados por el dorado de su madre. Una cascada de cabello esmeralda coronaba su cabeza. «Es perfecta», susurró Jason, extendiendo la mano para tocar su manita. La bebé le agarró el dedo con una fuerza sorprendente y luego ajustó su tamaño ligeramente, lo suficiente para acomodarse mejor en el abrazo de su madre. «Tiene tu adaptabilidad», sonrió Nara con cansancio, «y mi don de control de tamaño. ¿Cómo la llamaremos?» «Oriana», sugirió Jason, observando cómo los soles gemelos se alzaban por la ventana de la habitación. El amanecer que representaba su hija atrajo a diplomáticos de ambas especies, ansiosos por presenciar este nuevo capítulo en las relaciones humano-valorianas. Pero Jason y Nara apenas notaron las implicaciones políticas, estaban demasiado ocupados. Enamorados de su perfecta fusión de dos mundos, un año después se encontraban en la entrada de su antigua cueva, ahora el centro de un próspero centro de intercambio cultural. Oriana, encaramada en el hombro de su madre y con aproximadamente el tamaño de una niña pequeña, señaló con entusiasmo las formaciones cristalinas. Aquí es donde mamá pensó que papá sería. Un buen tentempié. Rió entre dientes, mostrando ya señales de haber heredado tanto el ingenio de su padre como la naturaleza traviesa de su madre. En cambio, Nara acercó a Jason y él se convirtió en mi festín de amor. ¿En serio? Jason arqueó una ceja. Ya le estamos enseñando a nuestra hija estos juegos de palabras. Su risa resonó por la cueva, uniéndose a las voces humanas y valorianas. Del centro. Más allá de una sinfonía de dos especies aprendiendo a superar sus diferencias, inspiradas por un amor que comenzó con un aterrizaje forzoso y un malentendido sobre ser devoradas. Oriana cambió de tamaño de nuevo, lo suficiente para abrazar a sus padres a la vez, encarnando en su propia existencia la verdad que habían descubierto en este desierto, que el amor no conoce límites, ni de tamaño, ni de especie, ni del espacio mismo.